de ayer. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo todo lo que correspondía a lo que eran los vientos, específicamente a ese proceso de circulación general de la atmósfera, ¿sí? Decíamos que esa circulación general de la atmósfera es un sistema de vientos, ¿sí? Es un sistema de vientos más que todo en escala planetaria, ¿verdad? Y que están relacionados con lo que son factores dinámicos, ¿verdad? Y factores térmicos también, ¿sí? También tiene mucho que ver lo que es la presión, ¿verdad? En esto de la circulación general de la atmósfera. Entonces aquí tenemos nosotros una imagen en donde podemos ver la diversidad de vientos que hay, ¿verdad? Hay unos que se mueven de manera vertical, otros que tienen un movimiento horizontal. Entonces ya vamos a ver a qué corresponde cada uno de ellos. Lo que yo necesito que ustedes tengan claro es básicamente de que aquí estamos en el Ecuador, ¿sí? La línea del Ecuador, que se caracteriza por ser, en este caso, una zona de altas presiones, ¿sí? De bajas presiones, ¿verdad? Vienen aquí las altas presiones hacia el Ecuador, ¿sí? Después tienen que tener claro también de que, por ejemplo, de aquí del Ecuador para acá, ya sea el hemisferio norte o el hemisferio sur, vamos a estar trabajando con lo que son los 30 grados de latitud, ¿verdad? Tanto hemisferio norte como hemisferio sur, y luego de 30 a 60 y de 60 a 90, ¿sí? 30 a 60, 60 a 90 y 90 a 100, ¿verdad? Entonces eso es, ¿por qué? Porque necesito explicar todo este sistema de lo que es la circulación general. Es un tema muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Y que cuando uno pues lo llega a comprender, tiene todo el panorama de lo que es la formación de los diferentes sistemas que se dan a lo largo de todo un año, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a saber en este caso por qué es que se dan esos frentes fríos, frentes calientes, etcétera, ¿verdad? Es un tema muy, muy bonito, de muchísima aplicación, ¿sí? Estuvimos viendo de que existen diversidad de vientos, algunos de ellos pues ya están aquí, algunos ya los hemos descrito. Tenemos esos vientos ecuatoriales, que pues como su nombre lo indica, son aquellos vientos que se dan a lo largo de todo el Ecuador, ¿sí? Son corrientes fuertes, ascendentes, ¿sí? Y que en esa zona, ¿sí? Del Ecuador, también hay una zona que se llama calmas ecuatoriales, que es en este caso donde solamente hay movimiento convectivo, o sea que es una zona de convergencia, una zona en donde se da el proceso de convección de las diferentes masas de aire, ¿sí? Estos vientos ecuatoriales, pues son los que están aquí, ¿verdad? Cinturón de vientos y calmas ecuatoriales. Luego vienen los vientos de alta presión, que también son llamados vientos anticiclónicos, que se dan de 30 hasta los 45 grados. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, de 30 a 45, tenemos en este caso más o menos como por la mitad aquí, ¿verdad? Que se dan esos anticiclones y que forman parte, en este caso, ¿verdad? De esa zona de subsidencia. Ya vamos a ver a qué se refiere. Luego tenemos, esos son vientos de altas presiones, ¿sí? Luego tenemos lo que son los vientos ponientes, que ya se dan de 45 a 60 grados, ¿sí? Más o menos de aquí. Aquí tenemos 30, 45 a 60, ¿sí? Que son esos vientos ponientes. Luego tenemos vientos de baja presión, que se dan
más o menos a los 60 grados, ¿sí? Vamos a ver que hay zonas de convergencia, zonas de subsidencia en todo este sistema, ¿sí? Entonces aquí tenemos vientos en este caso, de baja presión, más o menos a los 60 grados aquí, ¿sí? Aquí tenemos esta zona de calmas ecuatoriales, aquí tenemos de 30 de 0 a 30, más o menos a 45, tenemos estos anticiclones, ¿sí? Luego tenemos los vientos polares y luego tenemos esos anticiclones que se forman aquí, más o menos a los 60 grados de latitud, ¿verdad? Algo muy interesante que hay que recalcar aquí es de que en este caso el Ecuador es una zona de bajas presiones, ¿sí? Y tenemos que verlo de una forma, como les dijera yo, como que estuviésemos dándole vuelta a la esfera del planeta para poder observar esos procesos que se dan, ¿sí? El planeta tiene esta zona que está aquí, que ya vamos a hablar de ella, que es esa zona de convergencia intertropical, esa zona de bajas presiones, y que en este caso, aquí tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, esta es una zona de convergencia, ¿sí? Aquí convergen, en este caso, esos alisios que vienen tanto del norte como del hemisferio sur, ¿sí? Por eso esta es una zona de convergencia, ¿sí? Luego, es como que estuviésemos, voy a tratar de colocar aquí, es como que tuviéramos aquí, ¿verdad? Vientos que vienen de aquí de 30 grados y esos se mueven aquí, nunca pasan el Ecuador, ¿verdad? Tienen este movimiento, ¿sí? Recirculando con esta dirección, ¿sí? Vuelven a los 30 y vuelven a bajar. Y por el contrario, aquí en el hemisferio sur, vienen estos aquí y tienen el proceso inverso, lo que yo les decía ayer. Entonces, esta es una zona de convergencia. Convergen aquí los alisios del norte y los alisios del sur. Y aquí es donde se da esa zona de convergencia. Aquí suben, en este caso, esas masas de aire que están cerca del Ecuador y que hace que se formen nubes y que sean esas nubes más pesadas, más densas. Y aquí también se da el proceso de formación de lo que son, en este caso, esos parte de esos huracanes también, ¿verdad? Todo lo que corresponde al área ecuatorial, ¿sí? Entonces veamos aquí, tenemos este recirculamiento que básicamente la dirección para el hemisferio norte es hacia el este, ¿sí? Vienen aquí y se desvían por el efecto de coriólisis o coriolis hacia el este. ¿Y qué es lo que pasa aquí? En este caso, esta es una celda, ya la vamos a ver también. Tenemos 3 celdas nosotros. Esta es la celda de Hartley, que tiene esa recirculación hacia el este, pero de 30 grados a 60 grados, igual viene un movimiento de aire, pero trae diferente dirección, ¿sí? Aquí viene, en este caso, al revés, ¿sí? Es como que estuviésemos dando la vuelta con nuestras manos así al revés, ¿verdad? Una hacia un lado y la otra hacia el otro lado. Entonces aquí estas traen una dirección que viene hacia acá, ¿sí? Entonces esta viene aquí y se junta aquí con esta de aquí. Nunca se juntan, ¿verdad? Y a esta zona de aquí se le llama zona de subsidencia, ¿sí? Que es prácticamente la subsidencia es como la antítesis de la convección, ¿verdad? Aquí el viento se va hacia arriba, se juntan los dos, aquí viene el del hemisferio sur y aquí viene el del hemisferio norte y aquí se da ese proceso de convergencia. Luego este viene hacia acá, ¿sí? Y se junta con este que viene hacia acá. Este proceso de aquí, ¿sí? Es un proceso de subsidencia.
y aquí es donde se dan esos anticiclones, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de conocer esos anticiclones? Pues básicamente de que ellos favorecen, ¿sí?, esa formación de una inversión térmica, ¿sí? Como así, ¿sí? Básicamente esa inversión lo que hace es de que hace que la temperatura disminuya en esas zonas de anticiclones o en esas zonas de subsidencia. De tal forma que si ustedes van, por ejemplo, al Google Earth y colocan zonas de subsidencia, ¿sí?, del planeta, ustedes van a encontrar que en muchas de esas zonas de subsidencia, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque se da en el hemisferio sur también, se tienen los grandes desiertos del mundo, ¿sí? Los grandes desiertos subtropicales, por ejemplo, el desierto que está en Chile, el desierto del Sahara, que es en este caso el más vasto de lo que es el norte de África, ¿verdad? También el desierto de Chile, ya se los había mencionado, el desierto de Namibia también, ¿verdad? El de Baja California también. Entonces, todos esos desiertos están ubicados en esas zonas de subsidencia, en esas zonas en las cuales hay una inversión térmica. ¿Por qué? Porque se supone de que conforme nosotros vamos subiendo en la latitud, aquí tenemos estas zonas de bajas presiones, tenemos temperaturas altas, y conforme vamos subiendo sobre la vertical, se supone que la temperatura va a ir disminuyendo, ¿sí? Pero llega este caso en la cual está esta zona de subsidencia. Hay una inversión térmica en la cual la temperatura pues aumenta, ¿verdad? Ya no va a disminuir, sino que está esta zona aquí, ¿verdad? De subsidencia, y es ahí donde encontramos, en este caso, esas temperaturas altas. Aquí los vientos son leves, son variables también, ¿sí? Entonces, más o menos en este rango de los 30 a los 45, a los 40 grados más o menos, se le conoce como la zona o de los caballos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí la temperatura, ¿verdad?, es es más alta, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le llama en este caso eh, lo que son las latitudes de los caballos? Porque anteriormente los marinos cuando viajaban, ¿sí?, cuando viajaban en esas latitudes y ellos tenían, por decirlo así, el comercio de los caballos, ¿sí?, habían en este caso esos barcos, pues muchas veces derivado de las zonas de altas presiones, porque recuérdense ustedes que aquí son zonas de altas presiones y vienen a zonas de bajas presiones, hacía que los caballos se enfermaban, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacían ellos era de que tenían que tirar esos caballos al mar, ¿sí? Entonces, cuando llegaban otras embarcaciones, se daban cuenta de que pues todos los caballos estaban allí, ¿verdad? Entonces, esa es una de las historias que se mencionan, ¿verdad?, en las literaturas, que derivado en este caso de las altas presiones, pues los caballos se enfermaban, ¿verdad? Y lo que obligaba a los embarcadores a tirar en este caso esos caballos, ¿verdad? También se tiene en este caso se les llama la latitudes de los caballos, también a más o menos 10 grados más arriba, ¿verdad? En 45 o 50 grados más o menos, se le llama las latitudes de los aulladores, ¿sí? ¿Por qué se les llama latitudes de los aulladores? Porque los vientos en este caso, ¿verdad?, rugían más fuertes, ¿sí?, más furiosos, ¿sí?
Luego, más arriba, aquí como a los 60 grados, se les llama las latitudes de los bramadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, en este caso, el ruido, por decirlo así, de los vientos, pues ya era más fuerte, ¿verdad? Conforme iban subiendo de latitud, ¿sí? Entonces, otra denominación que le dan es que en este caso, pues a los 40 grados, más o menos aquí, un poquito arriba de las latitudes de los caballos, más o menos 40, 45, le dicen también en las latitudes de los aulladores, porque se decía que a esas latitudes los vientos se escuchaban como que fueran, en este caso, los rugidos de los monos aulladores, ¿verdad? Entonces, es así como se da este sistema, este comportamiento en lo que es el sistema general de la atmósfera. Ya más adelante vamos a ver en este caso a qué corresponde esa zona de convergencia, que básicamente es donde se da la formación de las nubes tipo las más bajas, ¿verdad? Que en este caso serían las nubes que son más intensas, ¿sí? Y entonces aquí tenemos esta zona de convergencia, zona de subsidencia, igual aquí el proceso que se da. Aquí se viene, en este caso, se trae esta dirección que viene hacia acá, ¿verdad? Y vuelve a subir, ¿sí? Y se da ese ciclo. Mientras que lo que corresponde a lo que es la celda polar o a este otro movimiento, trae en este caso, ¿verdad? El comportamiento igual a la celda que vimos al inicio, ¿sí? Aquí tenemos otra vez ese comportamiento que va hacia el este, igual que como en el Ecuador, ¿sí? Entonces tenemos aquí otra zona de convergencia aquí. ¿Por qué? Porque aquí convergen, en este caso, ¿verdad? Lo que es la célula de Halley, que ya la vamos a ver, y la otra célula, este otro movimiento de vientos que viene hacia acá. Y luego, pues, se tiene en este caso, ¿verdad? Un movimiento parecido al que se da aquí con los anticiclones. Cuando viene aquí hay otra zona de subsidencia. ¿Por qué? Porque este viene hacia acá y la otra viene hacia acá, ¿verdad? Entonces es como que en este caso, ¿verdad? Disminuyeron, sí, o por ese calentamiento superficial, descienden esos vientos. Entonces aquí hay otra zona de anticiclones, ¿sí? Aquí tenemos otra zona de anticiclones, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué trae un anticiclón, cuál es el comportamiento, las temperaturas, etcétera, ¿verdad? Pero ahorita esta imagen está para explicarles lo relacionado al comportamiento y a cómo se forman en este caso esas áreas de convergencia, de subsidencia, ¿sí? Que ya dijimos que la subsidencia en este caso es una formación, una inversión térmica, ¿verdad? En donde de tener temperaturas bajas, por decirlo así, en este espacio de aquí hay una inversión térmica, ¿sí? Luego sigamos. Luego vamos a ver, como ya vimos en este caso, los diferentes tipos, ¿verdad? Las calmas ecuatoriales, vimos los vientos de alta presión, los vientos ponientes de baja presión. Vamos a ver los alisios como tal, ¿sí? Los alisios, pues, son vientos, ¿verdad? Que vienen en este caso de zonas subtropicales. ¿Cómo así? Que vienen de los 30 grados más o menos hacia abajo, ¿sí? Lo que veíamos nosotros en este caso, no está aquí, ¿sí? Que vienen de aquí de los 30 grados hacia el Ecuador. Recuérdense que el viento se mueve de zonas de alta presión a bajas presiones, ¿sí? Y que son desviados en este caso por
la fuerza de Coriolis, ¿verdad? Entonces, esos son los alisios, movimientos de viento que se dan desde los 30 grados hacia abajo, ¿sí? Desde zonas subtropicales que regularmente pues traen en este caso las características de lo que es las temperaturas o características de las regiones polares, ¿verdad? Entonces eso es básicamente los alisios y que se desvían, ¿verdad? Por efecto de las fuerzas de Coriolis, ¿sí? Luego tenemos de 15 a 30 grados, son regularmente vientos corrientes y constantes, ¿verdad? Que pues se dan durante todo el año, entonces tenemos esos vientos alisios. Vean ustedes, aquí tenemos a la mitad el Ecuador y esos vientos que se mueven hacia el este, ¿verdad? Esos son esos vientos alisios y aquí ven, se mueven hacia el oeste, ¿verdad? En el hemisferio sur, ¿sí? Ese es el comportamiento general de los alisios, ¿sí? Luego, tenemos de que existen escalas para trabajar esos movimientos atmosféricos. Esos movimientos atmosféricos van a utilizarse o van a medirse dependiendo de la escala en que se den. Por ejemplo, se tiene una macroescala o una escala planetaria cuando en este caso se encuentran esos patrones muy grandes. Por ejemplo, los alisios, ¿verdad? Ellos corresponden a una escala macro, ¿sí? Que regularmente tienen esa dirección al este, ¿verdad? En el caso del hemisferio sur, ¿sí? En el hemisferio norte, pues entonces es al oeste, ¿sí? Luego tenemos, dice, el flujo se produce alrededor de todo el globo y puede durar semanas con pocos cambios, ¿sí? Lo que son los vientos alisios, pues tienen en este caso una duración de todo el año, ¿sí? Y tienen pocos cambios durante todo ese trayecto, ¿verdad? Luego tenemos una escala sinóptica, ¿sí? Esta escala sinóptica, pues es la que se registra, ¿verdad? Regularmente en esas cartas sinópticas, en esas cartas que registran los navegantes, ¿verdad? Y aquí pueden, en este caso, están direccionados a dimensiones de cientos a miles de kilómetros, ¿sí? Mientras que en una escala macro, ustedes vieron que está relacionada con todo el planeta, ¿verdad? La escala sinóptica, pues puede durar de 1 a 1,5 semanas, ¿sí? En estos vientos, ¿verdad? Y que básicamente, pues está referido a lo que son esos ciclones y anticiclones que se dan en las latitudes medias, ¿sí? Los que se dan en este caso del oeste al este son los que caen en esta escala. ¿Cómo así? Recuérdense ustedes que nosotros tenemos aquí un movimiento, ¿sí? Que son los vientos alisios hacia el oeste, pero cuando ya estamos en estas latitudes, ¿verdad? Se mueven hacia el oeste, cambian de dirección. Entonces, los anticiclones en escalas pueden estar en una escala sinóptica, ¿sí? Luego, los vientos en estas dos escalas son predominantemente horizontales. Algunos tienen de repente un movimiento vertical, ¿sí? Dentro de esas latitudes, ¿verdad? Ya vamos a ver los famosos chorros polares, que ellos son movimientos de viento, pero verticales, ¿verdad? Luego tenemos lo que son la mesoescala, ¿sí? La mesoescala pues hace referencia a áreas más pequeñas, ¿sí? Por ejemplo,
esas brisas de mar que ya vimos o esas brisas de tierra, ¿sí? Es más reducido el espacio, ¿verdad? Y que pues puede darse en 1 o 2 días más o menos, ¿verdad? Luego, aquí tenemos movimientos verticales, ¿verdad? Que pueden ser de gran magnitud. Y luego, pues una microescala, aquí ya las dimensiones son más pequeñas y estos pues pueden ser, por ejemplo, los remolinos, las turbulencias, ¿verdad? O algún movimiento vertical muy intenso que se dé. Son básicamente aquellos movimientos en los cuales pues no se tiene contemplado de que vayan a suceder, ¿verdad? Que son a microescala. Aquí tenemos una imagen, resumen básicamente, ¿verdad? De las diferentes escalas a las que se pueden dar esos movimientos en la atmósfera. Escala planetaria, sinóptica, mesoescala, microescala, ¿verdad? Miles de kilómetros en todo el globo, básicamente, la escala planetaria, ¿verdad? Aquí cientos a miles de kilómetros, 1 a cientos de kilómetros, etcétera, ¿verdad? Puede durar meses, ¿sí? En la dimensión temporal, ¿verdad? Lo que son en la escala planetaria, esos vientos alisios, ¿verdad? Esos vientos del oeste también. Luego lo que corresponde a los ciclones, ¿sí? Pueden durar días a semanas. Las brisas de mar o de tierra, ¿verdad? Que pueden ser de 1 a 2 días y mientras que esas turbulencias o esos fenómenos o esos eventos que se dan a microescala que pueden tardar minutos, ¿verdad? Entonces, ustedes se recuerdan que hace como unos 5 años, me parece a mí, se dio un remolino, se me fue la palabra del otro nombre, aquí en la zona 8, ¿verdad? En la Bolívar me parece que era un tornado, ¿sí? Aquí en este caso en Guatemala, por decirlo así, y más en esa área de ahí, pues son espacios prácticamente cerrados para que se dé un tornado, ya lo vamos a ver, tienen que tener algunas características y específicamente pues lo que es la dimensión del área, ¿verdad? Entonces, sí es posible que se formen, sí es posible, ¿sí? Pero forman parte de esos movimientos en lo que es microescala, ¿verdad? Es eso básicamente, ¿sí? Y luego, pues tenemos aquí, hablábamos en este caso de que a lo largo de todo el planeta tenemos áreas que son de altas presiones y tenemos áreas que son de bajas presiones, ¿sí? Ya lo veíamos aquí en esta diapositiva que, por ejemplo, el Ecuador, ¿sí? Es una zona de bajas presiones, ¿sí? Eso que no se les olvide. El Ecuador es una zona de bajas presiones, ¿sí? Entonces, para esas zonas de bajas presiones, aquí tenemos que el aire asciende. Tenemos bajas presiones, tenemos aumento de temperaturas y lo que hace aquí es de que se da un proceso de convección, ¿sí? Por calentamiento de la superficie terrestre, esas masas de aire pues son menos densas y lo que hace la temperatura es ir incrementando, como que haciendo que esas masas vayan subiendo, ¿sí? Vayan subiendo y qué es lo que pasa cuando en este caso una masa de aire va adquiriendo, se recuerdan que conforme vamos subiendo sobre la vertical, la temperatura va disminuyendo. Entonces, esta masa de aire pues va adquiriendo en este caso como que se va juntando con otras partículas y lo que genera es una formación de una nube, ¿sí? Entonces esta es una zona de convergencia, una zona de baja presión, prácticamente esto es como que fuese el Ecuador, ¿sí? El Ecuador y aquí está el hemisferio sur y aquí agarra para el hemisferio norte a latitudes 30 más o menos, ¿sí?
lo que yo les explicaba, donde estaba la esfera, ¿verdad? Y luego, pues aquí viene esta masa de aire que tiene este movimiento así hacia el este, ¿verdad? Y lo que hace es de que genera una zona de alta presión, ¿sí? Una zona de subsidencia. ¿Por qué? Porque aquí este viene y trae, en este caso, esa dirección, ¿verdad? Se va moviendo hacia acá, mientras que este se va moviendo hacia el otro lado. Y aquí es donde se forman esos anticiclones. Esto es visto desde otro punto de vista, ¿verdad? Entonces aquí cuando nosotros tenemos, vean ustedes, esas zonas de convergencia o de convección, ¿sí? Convección porque en este caso la superficie se calienta y esas masas de aire ascienden, ¿verdad? Tenemos un aire cálido, húmedo, hay formación de nubes y si se dan las condiciones para que esa nube precipite, pues se pueden generar las lluvias, ¿sí? Luego tenemos en esta zona de subsidencia o esta zona de, nuevamente aquí tenemos, vean ustedes, convergencia y aquí en esta parte de aquí podemos decir que tenemos convergencia, pero aquí arriba tenemos divergencia. ¿Por qué? Porque se separan, ¿sí? Esta se va hacia el hemisferio sur y esta se viene al hemisferio norte, ¿sí? Entonces aquí nuevamente tenemos una zona de convergencia. ¿Por qué? Porque vean, este viene aquí y se junta aquí con este de aquí, ¿sí? Entonces esta viene hacia acá, se junta, aquí tenemos una zona de convergencia nuevamente. Converge esta que viene para acá y esta para acá. Y aquí, en esta zona de donde se separan, es una zona de divergencia, ¿sí? Aquí tenemos zona de convergencia y aquí zona de divergencia, ¿sí? Entonces, si lo miramos así cruzado, podemos decir que si tiramos una línea inclinada, en esa línea tenemos zonas de divergencia, ¿verdad? Y si tiramos una línea aquí cruzada, tenemos zonas de convergencia, ¿sí? Entonces es así como se explica a raíz de utilizar esta imagen. Y luego pues tenemos otro tipo de corrientes, ¿verdad? Lo que es en este caso, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo ahí? Vamos a ver. Yo, ingeniera, una pregunta. Entonces, ahí sí que para quedar claros, la convergencia, es que me confundí. ¿Cómo dijo que era? Ah, bueno. Aquí en esta zona de aquí, en esta zona, vamos a suponer, ¿verdad? Es como que le estuviéramos dando vuelta, en este caso, a la imagen conforme al globo cuando lo proyecté. Aquí esto es el Ecuador, ¿sí? Aquí a la mitad es el Ecuador. Entonces, aquí donde vienen estos alisios del norte, convergen aquí con los alisios del sur, ¿sí? Esta parte de aquí abajo es una zona de convergencia, ¿sí? Es la zona de convergencia intertropical, ¿sí? Que ya la vamos a ver también. Entonces aquí es una zona de convergencia, pero aquí se separan o divergen, ¿sí? Este se va hacia acá y este se viene hacia acá. Es una zona de divergencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros de que este mismo movimiento se refleja aquí, pero aquí se recuerdan, trae diferente dirección el movimiento, ¿verdad? Entonces aquí viene y es como que en este caso entra hacia acá y entra hacia acá. Entonces, este mismo proceso es el que se da aquí. ¿Por qué? Porque los dos convergen, ¿sí? Los dos convergen aquí. Y luego aquí en esta zona de divergencia, ¿sí? Porque aquí se separan, aquí es donde se dan en este caso esos anticiclones, ¿sí? Esta zona de subsidencia quiere decir que como es lo opuesto a la convección, ¿sí? Aquí convergen y lo opuesto a la convección es la divergencia o es esa zona de
subsidencia, aquí es donde se dan, en este caso, esos anticiclones, ¿sí? Podríamos decir que aquí hay un anticiclón y como es cruzado, aquí hay otro anticiclón. Se puede decir, se dan anticiclones aquí. De hecho, yo creo que aquí en la imagen también estaban, ¿verdad? Vamos a ver, anticiclones de los tropicales, pero sí se dan, ¿verdad? No sé si ahí queda la... No, no sé qué, ascendencia, no, no sé. ¿Sí queda claro ahí? Sí, ingeniera, gracias. Bueno, entonces eso es básicamente, ¿verdad? Y luego pues tenemos en este caso los famosos o las famosas corrientes en chorro, ¿sí? Estas corrientes en chorro son movimientos de viento que se dan a lo largo de el planeta, pero en latitudes específicas, ¿sí? Ya lo vamos a ver, se dan a lo largo de todo el planeta y forman básicamente, ¿verdad? Es como que un tubo relativamente estrecho, dice ahí, es una corriente estrecha de viento fuerte, ¿verdad? Que se da. Entonces, básicamente dice su eje es casi horizontal, situado en la alta troposfera o en la estratosfera, ¿sí? Se da por un fuerte cizallamiento horizontal y vertical, ¿sí? Un cizallamiento es básicamente la diferencia entre lo que es la dirección y la velocidad del viento, ¿sí? Eso es un cizallamiento, o sea que ahí se presenta en este caso una diferencia de lo que es esa velocidad y esa dirección del viento. Y aquí tenemos entonces, ¿verdad? Si este es el Ecuador, aquí tenemos en este caso, se dice que hay dos chorros o jet stream, también se les llama, ¿verdad? Dos chorros, un chorro subtropical y un chorro polar, que se da en esa zona de, en este caso sería de convergencia, ¿verdad? Porque aquí viene, se separa, hay divergencia y aquí hay convergencia. ¿Sí? Esto es para el chorro subtropical. Y luego en el chorro polar, pues se da en la zona de divergencia, ¿verdad? Aquí es en este caso viene y se vuelve a juntar aquí, es una zona de convergencia junto con esta, y luego aquí entonces es una zona de divergencia. Se da a los 30 grados y a los 60 grados, ¿sí? Creo que por ahí tenía yo una imagen de movimiento de un chorro, parece que no, ¿sí? Dice la corriente en chorro que figura en el perfil del viento zonal promedio es debida a la combinación de dos corrientes que se pueden observar en los mapas, ¿sí? Básicamente es en este caso, ¿verdad? El chorro subtropical derivado de esa convergencia que se da de lo que es la celda de Ferrel y la celda de Hadley, ¿verdad? Entonces y aquí solo menciona lo que corresponde al chorro polar y lo que es el chorro subtropical, ¿sí? Aquí tenemos estos dos jet stream, ¿verdad? Que está a lo largo de los 30 grados. Yo creo que por ahí he de tener, es una imagen bien bonita en donde está el globo como tal y se ve que a lo largo de todo el planeta de forma horizontal, ¿verdad? Se ven este movimiento de esos chorros polares, ¿verdad? Tanto a los 30 grados como a los 60 grados, ¿verdad? Es ese chorro que se ve ahí, ¿sí? Tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, ¿sí? De hecho, yo no he visto en este caso de que, por ejemplo, alguna situación, algún movimiento o algún fenómeno
que ya esté establecido solo se dé en uno de los hemisferios, ¿verdad? Si se da en el hemisferio norte, también se da en el hemisferio sur, pero lo relacionado a los eventos ya establecidos. Por ejemplo, un huracán, no puede ser que se dé un huracán aquí en los 30 y que aquí se replique, no, eso sí no, ¿verdad? Esos no son eventos normales, por decirlo así, ¿verdad? Y luego pues tenemos aquí, entonces, de que esos jet stream, ¿verdad? Son muy importantísimos porque contrastan temperaturas, ¿verdad? Pueden generar en este caso gradientes de presión en los niveles superiores, puede haber un aumento de lo que es la velocidad del viento, ¿verdad? Entonces, son parte también de esa circulación general de la atmósfera, ¿sí? Y luego, pues tenemos aquí la zona de convergencia intertropical, que muchas veces ustedes la van a encontrar como CZIT, ¿sí? Significa zona de convergencia intertropical, o muchas veces solo está zona de convergencia nada más, ¿verdad? Y pues es básicamente esa región que está cercana o que está en la zona del Ecuador, que es donde convergen en este caso los alisios, los vientos alisios, ¿verdad? Hay convección, o sea que hay movimiento de masas hacia arriba, ¿verdad? Y lo que hace es de que en esta zona de convección, sí, que se da a lo largo de todo el planeta, es como que fuera la cintura del planeta, ¿verdad? El Ecuador, a lo largo de toda esta zona de convergencia, se da la formación de nubes, ¿sí? Entonces, va a depender en este caso de la época del año, aunque ustedes saben que regularmente el Ecuador en todo el año mantiene siempre, en este caso, temperaturas muy altas, ¿verdad? Entonces, es lo que, eso aunado a otros elementos, es lo que se potenciabiliza para lo que es eh, la época lluviosa, ¿verdad? Y que puede generar en este caso la formación de esos huracanes, ¿verdad? Y luego pues tenemos que en las franjas latitudinales, tanto de alta como de baja presión, en el hemisferio, se tienen en el hemisferio, ¿verdad? Zonas de alta y zonas de baja presión, ¿sí? En lo que corresponde al trópico, ya lo veíamos, son zonas de bajas presiones, ¿sí? Zonas de bajas presiones y aquí en 30 grados más o menos son zonas de altas presiones, ¿verdad? Lo que hace es de que en esas zonas de bajas presiones se producen movimientos, ¿verdad? Por convección, lo que yo les mencionaba, hay un calentamiento de la superficie y hace que converjan, en este caso, los alisios del norte con los del sur, se formen las nubes y que puedan formar, en este caso, esas nubes de masas considerables y que pueda causar sobre todo nubosidad y que también que tenga ya las condiciones y puedan causar precipitación, ¿sí? Zonas de altas presiones subtropicales, estas hablábamos de las zonas de bajas presiones que están relacionadas con el Ecuador, ¿verdad? Zonas de altas presiones, entre 25 y 35 grados de latitud, ya sea norte o sur, ¿sí? Es básicamente donde se originan esos vientos alisios, ¿sí? En esta franja se produce subsidencia. ¿Ya saben qué es subsidencia? ¿Alguien que me diga qué es subsidencia? No se acuerdan, eso es pregunta de examen. El área donde se encuentran los desiertos, ejemplo el de Chile. Ajá, pero ¿cuáles son las características de un área de subsidencia? ¿El aire asciende o el aire
desciende, asciende o desciende. ¿Cómo es la temperatura? El aire asciende. El aire asciende. Ujú. El aire asciende, dice. No, ¿verdad? En las zonas de subsidencia, ¿sí? El aire desciende. ¿Sí? El aire desciende, las temperaturas son más altas, ¿sí? Es básicamente la zona en donde se forman esos anticiclones, ¿verdad? Y como decía el compañero, son las áreas en donde regularmente se encuentran los desiertos, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa es otra característica, la inversión térmica que se da. Se supone que conforme vamos subiendo en latitud, la temperatura va bajando, pero ahí se da una inversión térmica, ¿verdad? Y luego pues tenemos zonas de baja presión, ¿sí? Que ya son las zonas de 45 y 60 hacia arriba, ¿verdad? Presiones muy bajas asociadas con el frente polar y se da en este caso convergencia de los vientos del este y del este polares, ¿verdad? Entonces esas son zonas también de altas presiones, ¿sí? Zonas de bajas, ¿cómo les digo? La zona polar tiene zonas de baja presión y tiene zonas de alta presión, ¿sí? ¿Por qué baja presión? Porque se recuerdan ustedes que en lo que corresponde a las zonas donde se dan los anticiclones, ahí tenemos bajas presiones, ¿sí? Entonces esa es del área del polar, son zonas de baja presión, pero también tiene zonas de alta presión, ¿verdad? Que es prácticamente de los 60 hacia arriba, ¿verdad? Eso es básicamente, aquí está el esquema de esa variación meridional de presión en superficie. Tenemos aquí que en zonas de latitudes tanto nortes como sur, 30 grados más o menos, tenemos presiones altas, ¿sí? Y luego tenemos a una altura de 60 grados, zonas de bajas presiones, que es donde se dan esa formación de anticiclones, ¿verdad? Y luego, pues, las zonas polares, que es donde se tienen mayores presiones, ¿verdad? Eso es básicamente. Y aquí tenemos otra imagen que relaciona en este caso la presión con respecto a las diferentes zonas, ¿verdad? La zona del Ecuador, zona de baja presión, está aquí en milibares, ¿verdad? Los vientos, y la presión va en este caso aumentando, zonas de mayores presiones, ¿verdad? Hacia tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, y aquí entra también, se recuerda lo que son la fuerza de Coriolis, ¿sí? Y esto pues lo vamos a ver el día de mañana. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. ¿No? Bueno, si no tienen alguna duda, pues yo por aquí me quedo. Nos vemos el día de mañana. Que descansen, que tengan una bonita noche. Se me cuida. Feliz noche, ingeniera. Feliz noche, ingeniera. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Feliz noche, ingeniera. Adiós. Feliz noche.